¿Por qué no colonizaron África antes que América? Cuando pensamos en la colonización europea, la pregunta surge de inmediato. ¿Por qué los europeos no colonizaron África antes que América? Esta pregunta es más compleja de lo que parece, y para responderla debemos sumergirnos en los factores geográficos, climáticos, políticos y económicos que moldearon la historia. África no era un continente desconocido. Los europeos tenían contacto con sus costas desde la antigüedad y la Edad Media. Sin embargo, la colonización masiva no se produjo hasta siglos después de que Cristóbal Colón llegara al Caribe, lo que indica que hubo barreras importantes que frenaron la expansión europea hacia África y condicionaron la elección de América como objetivo de conquista y colonización. Uno de los factores más importantes fue la geografía y el clima africano. Mientras que América ofrecía vastas extensiones de tierras fértiles, ríos navegables y territorios relativamente accesibles, gran parte del continente africano estaba cubierta por selvas densas, desiertos y regiones con enfermedades endémicas como la malaria. Estas condiciones representaban desafíos logísticos y sanitarios enormes para los europeos, cuya tecnología y medicina aún eran limitadas en esos tiempos. Intentar establecer asentamientos permanentes en el interior del continente era extremadamente difícil, y muchos intentos iniciales fracasaron, lo que desincentivó la colonización masiva hasta que hubo avances en navegación, medicina y armas. Otro factor crucial fue la resistencia de los pueblos africanos. Las sociedades africanas eran diversas y complejas, con reinos, ciudades-estado y estructuras políticas que podían organizar ejércitos y defender sus territorios. Los europeos encontraron que conquistar y mantener el control sobre estas regiones requería recursos y estrategias mucho más complejas que en las islas del Caribe o en territorios americanos poco densamente poblados. Además, las rutas comerciales africanas estaban bien establecidas, lo que dificultaba la imposición de un control externo. Por estas razones, los europeos tendieron a centrarse primero en áreas donde podían obtener recursos y establecer asentamientos con menor resistencia inmediata. La economía y los intereses comerciales también jugaron un papel fundamental. América ofrecía oro, plata, tierras cultivables y posibilidades de explotación agrícola que podían generar ganancias rápidas para las potencias europeas. África, en cambio, fue inicialmente vista como un continente costero donde se podía establecer comercio, especialmente en el comercio de esclavos, oro y especias, pero su interior permanecía inexplorado y era mucho más costoso de colonizar directamente. Así, durante los primeros siglos de expansión, los europeos prefirieron explotar África de manera indirecta a través de puestos comerciales y alianzas con reinos locales, en lugar de intentar una colonización territorial inmediata. La tecnología también determinó el rumbo de la colonización. La navegación transatlántica permitió a los europeos llegar a América y establecer rutas relativamente seguras hacia el Nuevo Mundo, mientras que el interior africano seguía siendo inaccesible debido a la falta de caminos, la densidad de los bosques y los ríos de difícil navegación. Solo siglos después, con avances en armamento, transporte y medicina, los europeos pudieron penetrar más profundamente en África, dando lugar a la colonización formal del siglo XIX conocida como la repartición de África. Finalmente, la percepción cultural y el conocimiento limitado de África también influyeron en la decisión de colonizar primero América. Para muchos europeos, el continente africano estaba lleno de peligros desconocidos y misterios que generaban temor e incertidumbre. América, por el contrario, ofrecía la posibilidad de conquistar territorios relativamente desprotegidos, establecer ciudades y explotar recursos de manera más directa y rentable. Esta combinación de factores geográficos, sanitarios, políticos, económicos y culturales explica por qué África no fue el primer objetivo de colonización europea, a pesar de su proximidad relativa y su riqueza en recursos. En este primer vistazo, vemos que la colonización europea no fue una cuestión de desconocimiento o desinterés, sino de cálculos estratégicos basados en las condiciones reales de cada continente. África presentaba desafíos que América no ofrecía, y los europeos respondieron a estos desafíos de manera pragmática, priorizando territorios donde podían establecerse y obtener ganancias con menor riesgo. Sin embargo, esta decisión tendría consecuencias profundas tanto para América como para África, moldeando la historia de ambos continentes y dejando un legado de exploración, conquista y resistencia que aún resuena en la actualidad. Los primeros contactos europeos con África datan de la Antigüedad y la Edad Media, pero estos encuentros fueron muy diferentes a la colonización que se llevó a cabo en América siglos después. Comerciantes,
exploradores y navegantes europeos ya habían establecido relaciones con las costas africanas, principalmente en el norte y el oeste del continente. Fenicios, griegos, romanos y, más tarde, portugueses y españoles mantenían intercambios comerciales que incluían oro, marfil, esclavos y especias. Sin embargo, estas interacciones no se tradujeron en colonización territorial porque los europeos enfrentaban barreras significativas. La geografía hostil, las enfermedades tropicales y la resistencia de los pueblos africanos eran obstáculos que desalentaban cualquier intento de asentamiento masivo. Durante los siglos XV y XVI, los portugueses comenzaron a explorar las costas de África Occidental en busca de rutas comerciales hacia Asia y de recursos locales. Fundaron puestos comerciales y fortalezas, como el Mina en lo que hoy es Ghana, para proteger sus intereses y facilitar el intercambio de productos. Sin embargo, estos enclaves permanecían limitados al litoral. Internarse en el continente resultaba extremadamente complicado. La densidad de la selva, los ríos traicioneros y la falta de caminos practicables dificultaban la penetración en el interior, y las enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla y la disentería cobraban un alto precio a los europeos que intentaban aventurarse tierra adentro. Esto explicaba por qué, durante siglos, la colonización se limitó a la costa y al comercio indirecto, en lugar de establecerse como una ocupación territorial plena. La resistencia de los pueblos africanos también fue un factor decisivo. Reinos como el Congo, Benín y Mali poseían ejércitos organizados, estructuras políticas estables y un conocimiento profundo de su territorio, lo que dificultaba cualquier intento de conquista. Los europeos rápidamente comprendieron que la colonización territorial requeriría recursos enormes, guerras prolongadas y alianzas complejas, factores que hacían menos rentable la ocupación directa en comparación con la colonización de América, donde la población indígena y las estructuras políticas ofrecían una resistencia diferente, más fragmentada y vulnerable a las tácticas europeas de conquista. La estrategia europea consistió entonces en concentrarse en lo que podían controlar, las rutas comerciales y los puertos estratégicos. El comercio de esclavos, que comenzaría a intensificarse en los siglos posteriores, se centró en estas áreas costeras, donde los europeos podían intercambiar productos y capturar mano de obra sin la necesidad de penetrar profundamente en el continente. Esta estrategia permitía obtener beneficios económicos sustanciales mientras evitaban los riesgos de la colonización territorial masiva, y marcó el inicio de una relación de explotación que se mantendría durante siglos. Por otra parte, América ofrecía oportunidades que África no presentaba en esos mismos momentos. El continente americano tenía tierras fértiles, recursos minerales como el oro y la plata, y sociedades que, aunque organizadas, podían ser conquistadas con menos recursos militares comparativos. Los europeos podían establecer asentamientos, extraer recursos y organizar economías coloniales de manera más rápida y rentable que en África. La combinación de desafíos africanos y ventajas americanas explica por qué la prioridad estratégica de los imperios europeos se inclinó hacia el Nuevo Mundo durante los siglos XV y XVI. Finalmente, los primeros contactos europeos con África reflejan un patrón de interés limitado y control indirecto que solo cambiaría siglos después, cuando avances tecnológicos, médicos y militares permitieron penetrar en el interior del continente. Hasta entonces, África permaneció en gran medida fuera del alcance de la colonización europea masiva, mientras América se convertía en el principal objetivo de expansión, explotación y asentamiento, moldeando así la historia del continente americano y el papel de África en el comercio global. Uno de los factores más decisivos que explican por qué África no fue colonizada antes que América es la extrema dificultad sanitaria y ambiental que enfrentaron los europeos. Mientras que América ofrecía territorios con climas más templados y menos enfermedades mortales para los recién llegados, gran parte del continente africano estaba dominada por selvas tropicales, sabanas densas y regiones desérticas que representaban desafíos enormes para la supervivencia humana. Enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla y la disentería eran endémicas y cobraban un alto precio entre los exploradores y colonos europeos, quienes carecían de tratamientos eficaces y conocimientos médicos adecuados para enfrentarlas. Esta realidad convirtió el interior africano en un territorio prácticamente hostil, donde la colonización masiva era no solo difícil, sino extremadamente riesgosa para la vida humana. Además de la amenaza de enfermedades, la geografía africana complicaba la logística y el transporte. Ríos caudalosos y traicioneros, como el Congo o el Níger, junglas impenetrables y montañas inaccesibles hacían que el desplazamiento de personas, armas y provisiones fuera un desafío monumental. Las rutas terrestres eran escasas y peligrosas,
y las carreteras y puentes necesarios para consolidar asentamientos eran inexistentes. Esto contrastaba con América, donde la relativa facilidad de acceso a grandes ríos, costas abiertas y territorios fértiles permitió la rápida expansión de colonias, la construcción de ciudades y la explotación eficiente de recursos naturales. La combinación de terreno hostil y falta de infraestructura hizo que África permaneciera, durante siglos, más allá del alcance de la colonización directa europea. La tecnología disponible también jugó un papel crucial. Durante los siglos XV y XVI, los europeos contaban con barcos adecuados para la navegación oceánica y armas de pólvora que les daban ventaja frente a poblaciones indígenas americanas, pero estas mismas herramientas eran menos efectivas en el interior africano. Los climas extremos y los ecosistemas densos reducían la efectividad de las armas, y las dificultades logísticas limitaban la capacidad de proyectar poder a larga distancia. La colonización de África requería avances tecnológicos que solo llegarían siglos después, cuando la medicina moderna, las armas de fuego más potentes y los sistemas de transporte avanzados hicieron posible la ocupación y explotación sistemática del continente durante el llamado reparto de África del siglo XIX. Otro aspecto crítico fue la adaptación limitada de los europeos a entornos extremos. La falta de conocimiento sobre los recursos locales, la flora y la fauna, y las técnicas agrícolas apropiadas para climas tropicales dificultaban el establecimiento de asentamientos autosuficientes. En cambio, en América, aunque los europeos enfrentaron desafíos similares, pudieron importar rápidamente cultivos, ganado y técnicas de cultivo que les permitieron crear colonias sostenibles en un periodo relativamente corto. En África, la necesidad de adaptarse a un medio desconocido y hostil representaba un reto adicional que retrasó la colonización directa por siglos. Finalmente, estas barreras sanitarias, ambientales y tecnológicas no solo ralentizaron la colonización africana, sino que condicionaron la estrategia europea hacia un control indirecto. Durante siglos, los europeos se limitaron a establecer enclaves comerciales y alianzas con reinos costeros, explotando recursos y mano de obra sin adentrarse en el continente. Esto permitió extraer beneficios económicos sin asumir los riesgos de la ocupación territorial masiva. Solo con el avance de la ciencia, la medicina y la tecnología fue posible superar estos obstáculos, dando lugar a la expansión europea completa en África mucho después de que América ya hubiera sido conquistada y colonizada. En este tercer vistazo, comprendemos que África no fue colonizada primero no por desinterés o ignorancia, sino por la combinación de desafíos sanitarios, ambientales y tecnológicos que hicieron más peligrosa y costosa la ocupación. Esta realidad explica la elección pragmática de América como primer objetivo de colonización europea y cómo estas decisiones moldearon la historia de dos continentes de manera profunda y duradera. Otro elemento crucial para entender por qué África no fue colonizada antes que América es la combinación de factores políticos y económicos que guiaron las decisiones de las potencias europeas. Durante los siglos XV y XVI, los reinos de España y Portugal estaban inmersos en una competencia feroz por expansión territorial, comercio y recursos. América ofrecía oportunidades más inmediatas y visibles: oro, plata, tierras fértiles y la posibilidad de establecer colonias con relativa facilidad. África, por el contrario, aunque rica en recursos, presentaba barreras que hacían que la explotación directa fuera menos rentable a corto plazo. Así, la elección de América fue resultado de un cálculo estratégico basado en costos, beneficios y riesgos. Económicamente, América representaba una inversión que podía dar frutos rápidos. Las expediciones hacia el Nuevo Mundo, aunque costosas, permitían extraer metales preciosos, establecer plantaciones y desarrollar economías coloniales que generaban enormes beneficios para las monarquías europeas. África, mientras tanto, se explotaba principalmente a través del comercio costero. Los europeos obtenían oro, marfil, esclavos y especias sin necesidad de ocupar extensas regiones interiores. Este comercio indirecto, aunque lucrativo, no requería la inversión masiva que implicaba colonizar el continente. Por esta razón, durante siglos, Europa mantuvo un enfoque de control parcial sobre África mientras concentraba esfuerzos en América, donde los resultados eran más inmediatos y cuantificables. Políticamente, las potencias europeas también enfrentaban desafíos que condicionaban la elección de territorios a colonizar. América estaba habitada por sociedades indígenas organizadas pero fragmentadas, lo que permitía a los conquistadores europeos aplicar estrategias de alianza y conquista de manera más eficiente. África, en cambio,
presentaba reinos centralizados y estados bien estructurados que podían resistir invasiones y negociar con habilidad con los comerciantes europeos. Esta complejidad política interior hacía que la colonización directa fuera más difícil, mientras que los europeos podían imponer su control sobre América mediante un menor gasto militar y político, consolidando rápidamente territorios y estructuras de gobierno. La logística y la disponibilidad de recursos financieros también influyeron. Las expediciones hacia África requerían grandes inversiones en fortificaciones, tecnología, medicamentos y transporte para enfrentar el clima hostil, las enfermedades y la resistencia local. En cambio, América ofrecía recursos naturales que podían ser explotados para financiar nuevas expediciones, creando un ciclo autosostenido de expansión y colonización. La acumulación de riqueza a partir de las colonias americanas permitió a las potencias europeas financiar empresas más complejas en África siglos después, cuando la tecnología y la medicina habían avanzado lo suficiente para reducir los riesgos. Además, la mentalidad y percepción cultural de la época desempeñó un papel determinante. África era vista como un continente peligroso y enigmático, mientras que América ofrecía la ilusión de oportunidades ilimitadas y tierras descubiertas listas para ser reclamadas. La combinación de fantasía y expectativa de riqueza rápida influyó en la decisión de concentrar recursos y esfuerzos en el Nuevo Mundo, mientras que la colonización africana se postergaba hasta que los medios, la tecnología y el conocimiento permitieran abordarla de manera más efectiva. Finalmente, estos factores políticos y económicos explican cómo la colonización europea no fue simplemente una cuestión de proximidad geográfica o interés, sino de pragmatismo estratégico. La elección de América sobre África refleja un cálculo de riesgo-beneficio, donde la rentabilidad inmediata, la facilidad de control y las oportunidades visibles primaron sobre los desafíos aparentemente insuperables del continente africano. Esta decisión tendría consecuencias profundas, moldeando la historia global y estableciendo patrones de explotación, comercio y poder que definirían los siglos venideros. Aunque África no fue colonizada territorialmente antes que América, los europeos no permanecieron al margen del continente. Desde el siglo XV, potencias como Portugal, España, Inglaterra, Francia y Países Bajos establecieron una presencia significativa a través del comercio costero y la creación de puestos estratégicos que permitieran controlar rutas y recursos. Esta estrategia, aunque limitada geográficamente, sentó las bases para la posterior colonización masiva y reflejó la manera en que los europeos adaptaron sus métodos de expansión frente a los desafíos naturales, sanitarios y políticos que África presentaba. Los portugueses, pioneros en la exploración africana, fundaron fuertes y enclaves a lo largo de la costa occidental, como el Mina y São Jorge da Mina, que servían tanto para proteger sus intereses comerciales como para facilitar el intercambio de oro, marfil, productos agrícolas y, tristemente, esclavos. Estos puestos funcionaban como centros de influencia europea sin necesidad de penetrar profundamente en el continente. La presencia de los europeos se concentraba en la costa, mientras que el interior permanecía en gran medida bajo control local. Esta estrategia demostraba un pragmatismo notable. Era posible extraer riquezas y establecer relaciones comerciales duraderas sin asumir los riesgos de la colonización directa, que aún resultaba demasiado costosa y peligrosa en términos humanos y financieros. El comercio de esclavos se convirtió en uno de los elementos centrales de la interacción europea con África durante estos siglos. Los europeos dependían de intermediarios africanos para obtener mano de obra que sería transportada a las colonias americanas, donde los esclavos eran explotados en plantaciones de azúcar, tabaco y algodón. Este comercio permitió generar enormes beneficios económicos y consolidar la presencia europea en la región sin necesidad de controlar todo el territorio. La dinámica de cooperación y conflicto con los reinos africanos costeros creó un entramado complejo de poder, en el que Europa ejercía influencia indirecta, mientras las sociedades africanas mantenían autonomía relativa y control sobre sus territorios interiores. Paralelamente, el conocimiento geográfico de África se expandió lentamente. Los europeos cartografiaron la costa, descubrieron puertos estratégicos y estudiaron las corrientes marítimas, pero el interior permanecía en gran medida desconocido y temido. Esta ignorancia relativa del continente reforzó la percepción de África como un territorio difícil y peligroso, donde las enfermedades tropicales, la fauna hostil y la resistencia de los pueblos locales limitaban las posibilidades de expansión inmediata. Cada expedición europea era una empresa riesgosa, y los resultados, aunque lucrativos, no ofrecían la seguridad ni la facilidad de explotación que América presentaba en paralelo. Además, la relación europea con África durante este periodo tuvo un impacto cultural y político profundo.
La introducción de armas de fuego, comercio de productos manufacturados y la imposición de ciertas estructuras comerciales transformaron las dinámicas locales. Algunos reinos africanos se beneficiaron de la cooperación con los europeos, mientras que otros sufrieron las consecuencias de la explotación y la violencia asociadas al comercio transatlántico de esclavos. Esta interacción temprana estableció patrones de influencia, dependencia y conflicto que precedieron a la colonización directa del siglo XIX, demostrando que la presencia europea en África existía mucho antes de que se consolidaran los imperios coloniales, aunque de manera indirecta y fragmentada. En síntesis, la expansión europea en África antes de la colonización masiva fue estratégica, selectiva y adaptativa. A través del comercio costero, la construcción de fuertes y la trata de esclavos, Europa logró establecer influencia y obtener beneficios sin comprometerse con los riesgos extremos de la ocupación territorial. Esta estrategia permitió que África permaneciera relativamente independiente en su interior durante siglos, a la vez se consolidaba el control europeo sobre rutas y recursos clave, preparando el terreno para la colonización masiva que vendría posteriormente, una vez superados los obstáculos sanitarios, tecnológicos y políticos que habían limitado la expansión durante siglos. La colonización masiva de África no se produjo hasta que los europeos desarrollaron avances significativos en medicina, transporte y armamento, lo que ocurrió principalmente a lo largo del siglo XIX. Estos avances permitieron superar muchas de las barreras que habían hecho que África fuera inaccesible durante siglos, desde enfermedades tropicales hasta la dificultad de moverse a través de territorios hostiles. La combinación de conocimiento científico, tecnología y logística cambió radicalmente la relación entre Europa y África, transformando un continente antes inaccesible en objeto de conquista y explotación sistemática. En el ámbito sanitario, la introducción de medicamentos como la quinina para combatir la malaria fue revolucionaria. Antes de esto, enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla y la disentería habían limitado severamente cualquier intento de asentamiento en el interior del continente. Los europeos morían a tasas altísimas cuando intentaban penetrar más allá de la costa, lo que hacía impracticable la colonización territorial. Con la quinina, los colonos y soldados podían sobrevivir y establecer presencia duradera en regiones que antes eran consideradas imposibles de habitar. Este avance no solo permitió la expansión, sino que también abrió la puerta a proyectos de infraestructura y explotación de recursos en zonas previamente inaccesibles. El transporte también fue un factor clave. La invención de barcos de vapor, ferrocarriles y mejores rutas fluviales permitió a los europeos desplazarse con rapidez y seguridad a través del continente. Los ríos, que antes representaban obstáculos insuperables, se convirtieron en rutas de transporte eficientes para personas y mercancías. La construcción de ferrocarriles conectó áreas interiores con la costa, facilitando la extracción de recursos y el control político. Gracias a estos avances, el interior de África dejó de ser un territorio aislado y hostil, convirtiéndose en un escenario donde las potencias europeas podían proyectar poder, consolidar asentamientos y establecer colonias con relativa seguridad. El armamento moderno completó el cuadro de la colonización masiva. La superioridad tecnológica en armas de fuego, artillería y tácticas militares permitió a los europeos imponerse frente a ejércitos africanos, incluso cuando estos eran numerosos y organizados. Lo que antes requería negociaciones complejas, comercio estratégico o alianzas, ahora podía lograrse mediante fuerza militar directa. Esto cambió radicalmente el equilibrio de poder, haciendo posible conquistar y mantener territorios interiores que habían resistido la presencia europea durante siglos. La combinación de armamento, transporte y medicina creó las condiciones necesarias para lo que se conocería como el reparto de África a finales del siglo XIX. Los factores políticos y económicos del siglo XIX también favorecieron la colonización. Las potencias europeas competían por prestigio, influencia y recursos naturales estratégicos como minerales, caucho, café y petróleo. África, con su enorme riqueza y vastos territorios, se convirtió en un objetivo prioritario una vez que las barreras sanitarias y tecnológicas fueron superadas. La combinación de deseo de expansión, disponibilidad de recursos y capacidad para mantener el control permitió una colonización rápida y extensa, transformando radicalmente la geografía política del continente. En conjunto, estos avances explican cómo un continente que había permanecido relativamente independiente durante siglos frente a la colonización europea pasó a estar completamente controlado en apenas unas décadas. La historia demuestra que la colonización no es solo cuestión de interés o cercanía geográfica, sino de la capacidad de superar obstáculos naturales, sanitarios, tecnológicos y políticos.
América, en comparación, ofrecía ventajas inmediatas que hicieron posible su colonización temprana, mientras que África requirió la combinación de siglos de experiencia, innovación y estrategia antes de sucumbir al poder europeo. Finalmente, la colonización masiva de África muestra la interacción compleja entre la tecnología, la medicina, la política y la economía. Cada avance permitió superar una barrera que había frenado la expansión durante siglos, transformando un continente que parecía inaccesible en un escenario de conquista y explotación sistemática, y demostrando que la historia de la colonización europea es un relato de adaptación, cálculo estratégico y transformación profunda de los territorios y sociedades involucradas. Al concluir este análisis, se hace evidente que la colonización de África no ocurrió antes que la de América por una combinación de factores geográficos, sanitarios, tecnológicos, políticos y económicos. Mientras que América ofrecía tierras fértiles, recursos visibles y sociedades susceptibles a la conquista con relativa rapidez, África presentaba desafíos que demoraron siglos en ser superados. Selvas densas, desiertos implacables, enfermedades tropicales, pueblos organizados y sistemas políticos complejos hicieron que los europeos se concentraran primero en territorios que ofrecieran una ganancia más inmediata y menos riesgos, priorizando la expansión hacia el Nuevo Mundo antes de aventurarse plenamente en el continente africano. La comparación entre ambos continentes revela un patrón estratégico claro. América permitió colonización temprana porque ofrecía acceso rápido a riqueza, población vulnerable y recursos explotables sin enfrentar obstáculos insuperables. África, en cambio, requirió innovación y adaptación antes de que pudiera ser sometida a control europeo. La colonización africana solo se volvió factible con el avance de la medicina, para combatir la malaria y otras enfermedades, con la mejora de transporte fluvial y terrestre y con la superioridad militar derivada de armas más avanzadas. Estos factores transformaron un continente previamente inaccesible en un escenario de conquista rápida durante el siglo XIX, mostrando que la historia de la colonización está profundamente influida por las condiciones físicas y tecnológicas del momento. Además, la colonización tardía de África tuvo consecuencias significativas tanto para el continente como para la historia global. Mientras que América sufrió una colonización temprana que transformó sus sociedades, economías y culturas en pocas décadas, África mantuvo su independencia relativa en el interior durante siglos, lo que permitió que sus estructuras políticas y culturales se adaptaran a la presencia europea de manera diferente. Cuando finalmente llegó la colonización masiva, los efectos fueron devastadores. Explotación intensiva de recursos, reconfiguración de fronteras, desplazamientos masivos y conflictos duraderos. Esta diferencia en el tiempo de colonización explica muchas de las disparidades históricas entre los dos continentes y muestra cómo la geografía y la tecnología pueden determinar el destino de pueblos enteros. La reflexión histórica también nos invita a entender que la colonización no fue un proceso lineal ni inevitable, sino un resultado de cálculos estratégicos y adaptación a los desafíos que cada territorio presentaba. Europa no ignoró África por falta de interés. Más bien, evaluó los riesgos y beneficios, priorizando territorios donde podía maximizar ganancias y minimizar costos humanos y materiales. América ofrecía esas condiciones, mientras que África requería avances científicos y logísticos que solo se concretaron siglos después. Esta planificación pragmática, aunque motivada por la codicia y la expansión de poder, demuestra un nivel de análisis estratégico que marcó la forma en que los imperios europeos extendieron su influencia global. Finalmente, entender por qué África fue colonizada después que América nos ayuda a comprender mejor la historia global y las desigualdades que surgieron a partir de la expansión europea. Nos recuerda que la geografía, la tecnología, la salud, la política y la economía no solo determinan la posibilidad de colonización, sino también su impacto y las dinámicas de poder que se establecen a largo plazo. La historia de África y América nos muestra cómo la oportunidad y la preparación técnica condicionan el curso de la humanidad, y cómo los pueblos y territorios reaccionan y se adaptan frente a fuerzas externas de conquista y explotación. Si te intrigó descubrir por qué África no fue colonizada antes que América, este análisis es solo el comienzo. La historia de los continentes, sus desafíos naturales, sus pueblos y las decisiones estratégicas de las potencias europeas esconden secretos y lecciones que aún hoy pueden sorprendernos. Explorar estos temas nos permite comprender mejor los patrones de poder, resistencia y adaptación que han marcado la historia de la humanidad y nos invita a seguir investigando, descubriendo y cuestionando lo que creemos conocer sobre nuestro pasado.